Bien, hablemos entonces de estas sociedades indígenas antes y después de la colonia. Vamos a tratar de dar algunos datos también de la realidad contemporánea para poder hacer una especie también de reflexión, ¿verdad? Una reflexión alrededor de la manera como estos pueblos han tenido que sufrir y aún hoy en día, ¿verdad? Siguen todavía bajo cierto sufrimiento. Eh, por lo cual es importante abordar también siquiera algunos legados de su cultura, ¿verdad? Y ver también la participación que también la iglesia tuvo con ellos. Dime, Amy, Lick, buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es la contraseña? no hay contraseña este día, solo coloca presente y guardar. Ok, gracias. Bien, entonces veamos la primera gran civilización de Honduras, que en este caso, pues, es tan grande como la de los mayas. Nos referimos al pueblo de los Lencas. Veamos entonces a la primera comunidad. Ese es el mapa de la distribución del territorio hondureño para aquel momento, ¿verdad? De los lugares donde estuvieron ubicadas las grandes familias lingüísticas. Los mayas, que dentro de los mayas están sus descendientes directos, que son los chortís, aunque también hay que entender que los lencas también descienden de los mayas, es decir, son pueblos que se fueron dispersando. Y solo los lencas como familia, ¿verdad? Comparten también con otras tres etnias, de hecho esas tres etnias se van a unificar bajo una especie de alianza que será la alianza llamada Lenca. Más adelante les explico el origen de la palabra, que son los potones, los cares, los huaquis. Al norte tenemos a los tolupanes, mal llamados los icaques. También al lado de Gracias a Dios tenemos a los pech, mal llamados payas. Y tenemos a la zona de los indígenas tahuacas, mal llamados sumos. Ya les explicaré por qué son mal llamados de esa manera, ¿verdad? Cuando vayamos a cada uno. Y abajo están los chorotegas, ¿verdad? En la zona de Choluteca, ¿verdad? Que son prácticamente los descendientes de los Lencan, potones, que se van a fusionar con los que van a venir desde México hasta esa zona. Veamos un poquito entonces la cultura de los Lencas. Hablar de los Lencas. El primer gran problema que tenemos a nivel de Honduras es que cuando uno intenta indagar, digamos, el nombre de por qué se le llama Lenca, no, por lo menos en los libros que tengo de referencia, que es el libro de Ángela Zúñiga, ¿cómo se llama? El libro de Guillermo Varela, el libro de, ¿cómo se llama? De este, se me escapa el nombre, tiene un nombre como que fuera eh, de Longino Becerra, ¿verdad? Tiene un nombre como de ganado, iba a decir yo. Longino Becerra, no logra encontrar ninguno de esos autores, ni siquiera el de Carlos Wilfredo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra lenca? Logré encontrar el significado en literatura del Salvador, porque recuerden que los lencas se van a extender desde Honduras hasta el norte de El Salvador, allá por el departamento de Francisco Morazán. Entonces, allá sí tienen, ¿verdad? Todavía un poco viva la lengua. Allá todavía hay maestros que intentan enseñarla y hay ancianos que todavía hablan fluidamente la lengua de los lencas. Y ahí, pues en esos manualitos de lenguas, ahí explican el origen de la palabra. Veamos entonces un poquito de la palabra lenca, que allá la escriben con letra K, aquí lo escribimos con letra C. Len significa compartir o repartir y K hace referencia al bienestar público o bien común, porque se supone que estas etnias, que son los potones, cares y huaquis, habían vivido por mucho tiempo prácticamente en peleas, ¿verdad? De pueblo contra pueblo. Entonces decidieron hacer las paces y armar un solo sistema de convivencia que va a ser un sistema de bien común. Por eso es que le van a llamar así, lencas. Entonces, lo primero que tenemos que entender, lo que tenemos que entender, es que la palabra lenca significa alianza, ¿verdad? De bien común o sistema de bien común. Ese es el significado de la palabra. Eh, para pacificar la zona, ¿verdad? Muy astutos en realidad y es lo que siempre tenemos que hacer como seres humanos. Cuando hay conflictos, es tratar de negociar la paz. Miren, ahorita estamos en un conflicto de guerra allá en la zona de Israel y Palestina, no se ponen de acuerdo ni porque de alguna manera están emparentados históricamente. Porque cuando uno revisa los estudios genéticos de esos dos pueblos que están ahorita en pelea, ambos pueblos tienen de alguna manera ciertas similitudes genéticas, es decir, pertenecen a los mismos pueblos originarios de esa zona. Sin embargo, a veces el orgullo humano y la avaricia humana y la venganza humana pues no les hace entrar en razón. Pues hay que aprender un poquito también de estos pueblos de Honduras que fueron más astutos que lo que actualmente se puede ver hoy en día. En la obra de Anne Chapman, que es la que aparece citada en la obra de Carlos Wilfredo, que se llama Los hijos del copal y la candela, pues hay dos fragmentos que quisiera resaltar de la obra de Anne Chapman, que es esta historiadora de la Universidad Nacional de México, que nos habla un poquito de la cultura lenca. Dice ella que esta cultura proviene de la zona macrochipcha,
Es decir, comparten la lengua de los antiguos chibchas. Y de hecho van a estar dentro de una familia lingüística que se va a llamar los Lenmichíes. Ya les mostraré más adelante ese nombre y por qué se le llama Lenmichíes. Son tres palabras prácticamente unidas en un solo nombre. Es un nombre que los lingüistas y filólogos se inventan para poder unificar pues, las tres lenguas predominantes. Y pues los lencas forman parte de esa familia. Dice Anne Chapman, la lengua de los lencas fue separada del quiché arcaico hace unos 4.700 años y del náhuatl hace unos 2.000 años. Otra fuente dicen que fue alrededor del año 5.000 cuando se empezó a dividir de la lengua original. Eh, pero tienen aproximadamente más de 8.000 años de historia de migraciones, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que este pueblo lenca, se supone, según lo que dice Chapman también, proviene de las migraciones centrales, que llegaron obviamente a la parte allá cerca de Colombia y subieron hasta el lado de Honduras. Estamos hablando de prácticamente de las tres oleadas migratorias de la teoría de Paul Rivet que vimos anteriormente, y específicamente la oleada que viene de las islas polinesias, ¿verdad? Entonces se supone que estos de la región Polinesia, Micronesia y Melanesia llegarían a esa zona, de la zona cercana a Perú y la zona cercana a Colombia, a Ecuador, y van a ir subiendo poco a poco hasta llegar al oriente de Honduras. Desde esa familia es que, de la cual desciende la cultura de los lencas. Pertenecen al grupo lingüístico de los lencas, los llamados cares, los cerquines, los potones, según aparece en el libro de Anchatman. Esta es la zona que llamamos la zona macrochipcha, también se le llama zona chipchano-paesana. En color amarillo aparecen los países que obviamente comparten diferentes etnias con cierta similitud lingüística. Esa hipótesis fue propuesta por Joseph Greenberg, que es el que establece esa teoría de la fusión lingüística de estos pueblos o de la unidad lingüística de estos pueblos. ¿Cuáles son los países que están enumerados aquí? Pues Ecuador, Colombia, ¿verdad? Está Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. ¿Verdad? Estos lencas, por tanto, pertenecen a esta familia lingüística que el mismo filólogo o el lingüista llamado Joseph Greenberg, le va a llamar la lengua o la familia Lenmichie. Quiero explicarles un poquito más lo del Lenmichie. La palabra Lenmichie hace referencia a la lengua tanto lenca, a la lengua de los chipchas y a la lengua de los misumalpas. Incluso la palabra misumalpa es una, por así decirlo, casi un acróstico, ¿verdad? De tres lenguas, de los Matagalpa, los Misquitos y los Sumus, ¿verdad? Que son también tres etnias que van a, obviamente, tener similitudes lingüísticas. Ahí aparece el significado de cada palabra, ¿verdad? Lenca, compartir, bienestar común. Chipcha, nuestra gente. Misquito, Sumu y Matagalpa, que son el nombre de las etnias que comparten esta similitud. Y en la teoría de Greenberg, a diferencia de Anne Chapman, dice que la separación lingüística ocurrió después del año 8000, que llegaron obviamente migrando hasta América. A partir de 3000 años después se fueron separando poco a poco hasta que alrededor del año 5000 aparecen las principales lenguas que hoy en día se conocen, que es la lengua de los Pech, la de los Chipchas, la de los Lencas y la de los Misumalpas. Entonces coincide más o menos, ¿verdad? Un rango de unos, ¿qué? 100 años por mucho de diferencia entre la teoría que muestra Greenberg y la teoría que muestra Anne Chapman, ¿verdad? Así que están bastante de acuerdo en ese sentido. En cuanto a la población, los lencas pues tienen un sistema de señoríos. Les quiero contar aquí una anécdota personal, andando aquí por el lado de la Flor del Empira, montaña adentro, ¿verdad? En los grandes pueblos rurales que están ahí al fondo, subiendo por la zona del Tablón hasta allá por el Limón o la Lima, creo que se llama el lugar. Hay una comunidad rural donde el sistema de vida es así. Es decir, que nos llamaba la atención que mirábamos que no tienen cercos, que no tienen alambradas, y que aún así cada quien sabe el territorio que le toca. Entonces le preguntábamos a la gente mientras compartíamos el proceso evangelizador de esa zona, que andábamos ahí de misión, cómo hacían para identificar hasta dónde llegaba la casa del otro, o quién repartía los terrenos, o cómo los compraba. Entonces dicen que ahí no compran el terreno, sino que ahí hay un señor, algo así como el cacique, y que él se encarga de repartir a cada pareja, una vez que se han casado, ¿verdad? Que van a ser una nueva familia, le reparte a cada pareja una parcela, ¿verdad? Que van a poder vivir ahí, y sus hijos van a poder vivir ahí, pero que una vez muerto el último descendiente de esa familia, ese territorio pasaba nuevamente a manos, ¿verdad? Del señor de la comunidad, que obviamente él también iría heredando esa potestad a sus hijos. De tal manera que ahí nadie es dueño de nada, sino que la comunidad es dueña de todo. Y el señor encargado, en este caso, que guarda ese señorío tipo feudal,
es el que obviamente tiene la comunidad. Comunismo. En, ¿cómo? 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 No, no, con lo que usted mencionó de todo, nada le pertenece a nadie, me recordó a lo del comunismo. Sí, algo así como un poquito, diría, un poco más utópico incluso que el comunismo, ¿verdad? Lo que ellos hacen en esa localidad. Eh, y es interesante, ¿verdad? ¿Se imaginan que hoy día hiciera eso el gobierno? O sea, claramente no nos gusta mucho, no nos gusta la idea del comunismo porque ya hemos visto la devastación que ha producido estas luchas en otros lugares del mundo. Eh, pero se imaginan, solo piensen por un momento, se imaginan que el gobierno dijera, bueno, a cada familia hondureña se le va a dar una parcela de territorio para que la pueda trabajar, cultivar y hacer su casita, pero una vez muerta la familia, ¿verdad? No podrán vender el terreno a nadie, sino que una vez muerto el último descendiente, regresa ese territorio al país, ¿verdad? Y se le seguirá dando más beneficencia de territorio a quien no tenga tierra. Claramente no gusta mucho la idea porque hay gente que quisiera tener más de un pedazo de terreno, ¿verdad? Por el tipo de libertad que queremos tener. Pero eso también, ese camino también de libertades puede generar pues el acaparamiento, ¿verdad? Y que mucha gente se quede sin terreno. Ese es un tema de equilibrio que debe cuidar muy bien el Estado para evitar obviamente, que termine en manos de muy pocos grandes territorios del terreno, de grandes territorios del país, ¿verdad? Es un control de una especie de reforma agraria interesante que hay que estar revisando constantemente. Pero, pero claramente tampoco es lo ideal, tampoco es ideal que el Estado tenga toda la potestad, ¿verdad? Porque claramente nos roba estas libertades que también son muy humanas. ¿Verdad? El derecho a la posesión de la tierra, que es una, se puede decir, un derecho humano, ¿verdad? Fundamental. Pero suena muy bonito, suena muy utópico, ¿verdad? Esta parte. Dice Dan Chapman en la página 67 de su libro, para la época del Empira habían 200 pueblos, más de 2000 señores y más de 40.000, perdón, hombres de guerra. Se cree que alrededor de la llegada de los españoles habría cerca de 500 a 600.000 habitantes de la cultura lenca viviendo en Honduras. Es decir, eran uno de los, era, por así decirlo, el pueblo más numeroso, junto con los tahuacas, para ese momento, el pueblo más numeroso de este país. Pero poco a poco se van a ir debilitando. De hecho, cuando miramos la historia del Empira, cuando miramos la narración de Antonio de Herrera y Tordesillas, en esta historia de los castellanos, eh, cuenta de que el Empira incluso agarraba hasta 30.000 hombres y se iba a los campamentos de los españoles para hacer la lucha, ¿verdad? Es decir, había muchos soldados a su cargo. Claramente hay que entender también que muchos de esos soldados también eran obligados, ¿verdad? Eran obligados a marchar. De hecho, cuando miramos la historia del Empira, ahí veremos las tres tipos de actitudes que podían tener los guerreros en ese momento, ¿verdad? O el honor de defender su tierra, ¿verdad? O el temor del Empira, o el temor de ser considerado traidor de la comunidad. Permítame. Quiero ver aquí, ¿hay alguna consulta por acá? Vamos a ver. No, solamente por lo de la contraseña. Ok. Prosiguiendo. Vamos a ver. La jerarquía social, pues es un tipo de señorío, un estilo feudal el que tenía, ¿verdad? Es un sistema feudal donde el señor tiene territorios y es el que reparte a las comunidades. Habían caciques, ¿verdad? Señores y jefes militares a la vez. E incluso este cacique tenía también a su cargo a otros jefes militares. Aquí también quiero aclarar un detalle histórico importante. Muchas veces bueno, en la literatura contemporánea y en la parte de la cultura nuestra, en el tema de los próceres, siempre le hemos llamado al empira cacique el empira. Sin embargo, no consta por los libros de historia que el empira haya sido realmente un cacique. Cuando mucho fue un jefe guerrero bajo el mando de un cacique que sí tiene nombre y que sí conocemos el nombre de él, que es Entepica. Entepica es el cacique melenca que estaba en la época del Empira gobernando, cuando el Empira sale al frente como un hombre valiente a luchar por su pueblo. Eh, Así que habría que corregir quizás ese dato, ¿verdad? O investigar si posteriormente le otorgaron ese título, pero por lo que sabemos lo mataron y no logró llegar a tener ese derecho. Además que el derecho de cacicazgo, el derecho de ser cacique, era heredado de padre a hijo, ¿verdad? En medio de las familias y los clanes, porque mantenían la casta familiar. Los principales caciques mencionados para la época de los españoles están en la época de Francisco Montejo, coronista español, y también Antonio de Herrera, que también manejaban esta parte de la historia. Ellos dicen que habían tres caciques famosos, ¿verdad? El primer cacique aparece aquí medio dibujado, ¿verdad? Que es Entepica, que será cacique de El Empira. Y le llamo El Empira porque hay un vestigio histórico
que muestra aparentemente que Lempira podría ser el nombre correcto, sería con una E al inicio. Quizás sea ese el nombre o quizá sea una costumbre española de unir el artículo el a la siguiente palabra que comienza con L, ¿verdad? En vez de decir el Lempira, le ponían Lempira y pegaban la E a la siguiente palabra con L, quizá para unir el artículo, puede ser también y quizá eso también sea la costumbre de la época. El otro cacique es Diego, cacique de Piraera, y Don Mota, capturado por Francisco Montejo, que al final dicen que terminó convirtiéndose a la fe, igual que le pasó a Copán Calel. En cuanto al cacicazgo, pues claramente mantenían esta relación de padres a hijos, tenían un sistema de vida muy endogámico, donde se casaban prácticamente entre familiares de la misma casta. Es algo muy común en muchos pueblos primitivos y originarios, de mantener esta pureza sanguínea de la familia, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que narra Antonio de Herrera y Tordesillas en su tomo 2 de Historia de las Indias. En este caso, pues, además del cacique, había un juez que tenía a su cargo cuatro tenientes, ¿verdad? Encargados, obviamente, del orden, de mantener, obviamente, la estructura militar también, y el orden también legal de los pueblos. En cuanto a los guerreros, el estilo de armamentos o vestimenta que tenía, aquí estoy tomando las fotografías, ¿verdad? Estoy haciendo una pequeña crestomatía ah, de unas pequeñas capturas que hice de un documental. Bueno, no es documental en realidad, es como dos pequeños spots publicitarios de una obra llamada El Señor de la Sierra, de estos expertos en cine llamados Producción Balán. De a ellos pertenecen estas imágenes. Eh, Sacaron dos pequeños cortos para publicitar la obra. Créanme que yo pensaba que iba a haber película de Lempira y me emocioné porque realmente yo desearía ver una película así, ¿verdad? Pero aún así, el pequeño cortometraje, de repente se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, para que puedan ver esos dos pequeños cortos, muestra cómo pudo haber sido, ¿verdad?, la vestimenta de aquel día, aquel momento, con una pequeña corrección, bueno, no corrección, una pequeña aclaración. En el documento, en los pequeños segundo fragmento, creo yo, aparece el Empira subido en la parte del Congolón, en piedra parada, grabaron ahí, se fueron hasta la montaña de piedra de Congolón a filmar al Empira subiendo a las piedras desde lo alto para divisar la montaña de Serquín. Y aparece él con una capa roja, ¿verdad? Algunos cuando miraron por primera vez el documental, ese pequeño fragmento, decían que era un error histórico porque el Empira no ocupaba capas, ¿verdad? Pero hay que tomar en consideración lo que dice Antonio de Rey y Tordesillas, que cuando le enviaron por primera vez a los dos emisarios para negociar la paz con la Empira los mató y se quedó con muchas prendas españolas, ¿verdad? Incluso el mismo casco del morrión español, la Empira se lo quedó como un trofeo y le puso plumas y lo decoró con un penacho, ¿verdad? Y se lo puso y lo andaba para protección personal. Así que nunca hemos visto a un pintor haciendo a un lempira con un sombrero español, pero habría que hacerlo, porque dice la historia que realmente él en sus últimos días, incluso cuando le dan muerte, andaba el morrío, ¿verdad? Que es de las víctimas primeras que mandaron los españoles a morir. Bueno, que fueron muertos por los indígenas, obviamente, que ellos son los que acabaron con su vida porque no quería obviamente negociar la paz, sino que el que más pudiera vencer a él, le decía Lempira a los españoles. Sus armas eran el arco, la flecha con punta de pedernal, usaban espada de madera, durísima, pero lo que hacían era calentar la, la vara para rasparla en la tierra o en piedras para poder hacer de la punta algo más duro. Y le daban venenos, a veces de ranas, de serpientes o lo que pudieran encontrar, para meter la ponzoña en la punta y que si no se morían por el flechazo, al menos por el veneno. Usaban rodelas de cañas, ¿verdad? En este caso hacían una forma de ruedas así cubiertas de cuero para poder protegerse como escudos. Aprendieron de los españoles, porque claramente el escudo quizás no haya sido una técnica muy usada por los indígenas. En México sí se nota, en México sí tenían escudos aztecas, ¿verdad? Y si lo tenían acá, pues eran muy primitivos todavía. Vestían de ropa de jaguar, de felinos, de venados, ¿verdad? Hacían pieles, hacían corceletes para los brazos, para la parte del pecho, ¿verdad? Hechos de cueros y plumas de águila y otras aves para decorar incluso la cabellera. De hecho, en el billete que les mandé al grupo de WhatsApp, si recuerdan, pues aparece el Empira ahí con plumas. Muchos le quitaron la pluma diciendo que no usaban plumas, pero realmente lo que dice la historia es que el Empira, en el momento que le dan muerte, se andaba un penacho de plumas.
decorado en el morrión, prácticamente un penacho que supuestamente le llegaba hasta la cintura, dice el texto. O sea que era como una especie de penacho parecido al de los indios del norte de Estados Unidos, como un guerrero prácticamente. En cuanto a la cosmogonía lenca, cuentan los del lado de Salvador, ¿verdad? Porque esta es una leyenda más de Salvador que de Honduras, pero claramente de la misma etnia, que la diosa Tihuanitacu agarró cacao y agarró maíz, lo molió y de eso hizo el primer ser humano en una región llamada Tiquetau Antahuiniquil, que según se cree, ¿verdad? Es la zona de la cueva del Espíritu Santo en la Gruta de Corinto, en el departamento de lo que está en la Libertad. De hecho, ya les voy a mostrar esta gruta, ¿verdad? Para que vean cómo es la cueva y también vean algunas pinturas rupestres que están ahí, ¿verdad? De la cultura lenca también. Esta es la cueva de Corinto, ¿verdad? La gruta de Corinto, y estas son algunas de las pinturas rojizas que están ahí. Parecen ser, ¿cómo se llama?, indígenas con plumas en la cabeza, ¿verdad? De hecho, la segunda imagen que está a la mano derecha, pueden ver que tiene como dos cuernos, pero en realidad son plumas, ¿verdad? Han de simbolizar las plumas que usaban comúnmente los guerreros. Y también animales, como algunos venados, que aparecen ahí también. Hoy en día, pues es un lugar arqueológico. En cuanto a la religión, los lencas son muy parecidos a los mayas en ese sentido, politeístas y animistas como anteriormente lo definimos. Tenían deidades jerarquizadas, se conocen muy pocas divinidades, por lo menos en el lado de Honduras. Cuando muchos se mencionan a la diosa Tihuanitacu, se menciona al dios padre, a la diosa madre y al dios del tiempo, que son el dios Ilangipuca, Itanipuca, ¿verdad? Y el dios Iselaca, que son los tres dioses principales de esta cultura. Sus ritos, pues, son ritos complejos. Hoy en día están mezclados con la fe cristiana católica. También en algunos lugares donde ha habido evangelización evangélica, también hay fusión con la iglesia evangélica. Pero por lo menos en el lado católico se les ha dado mayor libertad sobre el hecho de utilizar sus formas de celebración. Ya les platicaré específicamente de una celebración llamada la compostura, de cómo es que se llegó a establecer como legítima y como válida, ¿verdad? Esa forma de celebración de ellos. En el lado evangélico, pues prácticamente más bien erradican, ¿verdad? Esas expresiones culturales, ¿verdad? Y las vuelven puramente cristianas, ¿verdad? O como realmente quisieran verlo, como les parece a ellos que son realmente cristianas. Así que toda la parte tradicional la van dejando en el olvido. La Iglesia Católica de alguna manera siempre guarda la riqueza cultural de los pueblos, eh, igual como se ha podido ver en toda la evangelización del mundo, que el lugar donde llegaban a predicar los cristianos respetaban la cultura, ¿verdad? Lo que quizá lo único que cambiaban es, obviamente, quitar las divinidades paganas, ¿verdad? Pero no se les cambiaba la cultura. Seguían siendo, si los romanos siguieron siendo romanos, los griegos siguieron siendo griegos. De igual manera en América, cuando vinieron a evangelizar a los indígenas seguían teniendo rituales de adoración, ¿verdad? Pero ahora dirigidos al Dios verdadero, al Dios de los cristianos. Entonces no hay necesidad de erradicar la expresión cultural para poder dirigirlos hacia la verdad revelada. Entonces es una cuestión que la iglesia siempre lo ha practicado y gracias a ello aquí se ha mantenido mucha diversidad cultural en toda América Latina. Los sacerdotes de la cultura lenca, el chamán lenca de Guatiquiagua, ¿verdad? Francisco Morazán, El Salvador, comúnmente eran hombres que oficiaban en pequeños templos. Estos templos comúnmente los colocaban en montículos, dice Antonio de Herrera, eran templos hechos de bahareque, ¿verdad? De lodo con de varas y con ramadas. Comúnmente eran ancianos, andaban desnudos, de cabello muy largo, dice Antonio de Herrera, y de vida célibe probablemente. Es decir, llevaban una vida áspera, dice Herrera, es decir, una vida sobria, una vida quizá lejos de todo tipo de placer, una vida dedicada simplemente a la parte ritual, ¿verdad? Con mucho respeto a lo que ellos hacían. Ofrecían ritos para pedir consejos en casos de guerra, justicia, casamientos, en cualquier otra necesidad. Sus oráculos eran tenidos por verdaderos. De hecho, lo que dijeron brujo, ¿verdad? Era importante, lo que dijeron chamán también. Hasta el día de hoy hay mucha gente que le sigue dando importancia a lo que digan los brujos de la comunidad, ¿verdad? O los adivinos de la comunidad, ¿verdad? Son tenidos de alguna manera como profetas de gran veneración. Estos son más o menos la idea de los templos que tenían. No tienen un nivel arquitectónico tan desarrollado como los mayas. Eran algunas chocitas apenas donde colocaban ahí sus vasijas, sus ofrendas y sus divinidades hechas de piedra, de barro y de madera, como nos cuenta Herrera en el tomo 2 de la obra de Historia de las Indias de América.
luego de las Indias, ¿cómo se llama? Historia del origen de los castellanos en el mar, océano e Indias, se llama la obra. En cuanto al sistema de vida, pues los hombres vivían obviamente como obedientes al jefe cacique, la gente se dedicaba al cultivo, ¿verdad? Las mujeres tejían con 4 hilos, ¿verdad? Se te pagaban tributos de miel, de mantas, bordadas, hasta el día de hoy lo siguen haciendo el tema de la producción de textiles, ¿verdad? Están invitados a ir allá por La Esperanza y Tibucá a ver el trabajo de los talleres de las mujeres, ¿verdad? Bellísimo el trabajo que hacen y que de alguna manera se han sostenido, ¿verdad? Necesitan mucho más apoyo, considero yo, porque todavía sus telares pues lo hacen, van saliendo prácticamente con la venta de estos artículos que ellas fabrican, vasijas y telas, pero hace falta más apoyo, ¿verdad? Yo creo que el gobierno debería hacer un trabajo más arduo con ellos, porque es una riqueza cultural tremenda, ¿verdad? Que puede llegar a desaparecer por la misma desesperación que pueden llegar a tener. Comúnmente más bien reciben de organismos internacionales. A veces el papel de la Iglesia Católica, que ayuda también en este tipo de proyectos, como JICA Japón también, que trabaja con la mujer en Honduras, y la cooperación española también, que colabora en estos proyectos también. Herrera no menciona la alfarería, pero sí sabemos que son grandes alfareros, porque solo hay que ir a la Campa Empira para darnos cuenta de la exquisita alfarería y de la sabiduría también que hay sobre cómo preparar la arcilla misma, ¿verdad? Hay un documental de una famosa, ¿cómo se llama?, artesana de la Campa, que comúnmente es la que siempre llegan a visitar para entender cómo es el proceso de la elaboración de jarrones y de vasijas. Cuenta de que caminan casi no sé cuántas horas para poder ir a un lugar donde hay una buena arcilla, la sacan a pura mano, ¿verdad? Sacan los fragmentos, se los traen, obviamente las preparan, las pasan amasando, la llenan de agua, la van preparando, las dejan cubiertas por completo para que dure bastante tiempo. Luego al fabricar las vasijas dice de que las dejan secar al tiempo, es decir, no con el sol, sino que se sequen naturalmente, porque si la ponen directamente al sol se les va a rajar al momento de meterla al horno. Entonces es un trabajo muy arduo. Por lo cual, cuando vayan a la Campa, la Empira o estos lugares como el Itibucá a comprar el arte de esta gente, no anden regateando, ¿verdad? Páguenles lo justo, porque realmente ellos trabajan duramente, ¿verdad? Es un trabajo arduo de semanas de trabajo, que a veces la gente va a regatearles ahí a pagarles con precio de gallo muerto a un trabajo que requiere una gran entrega y que además es una riqueza tener, ¿verdad? Ese tipo de vasijas y hacen de todo tipo, ¿verdad? Ollas, comales, jarrones, ¿cómo se llama? Picheles, hacen también estos tipos de vasijas para poner brasitas con frijolitos, ¿verdad? Para mantener caliente la comida, así como pequeños comalitos prácticamente portátiles. Es una riqueza tremenda, ¿verdad? Y esa riqueza va desde el lado bueno, de Cotepec, el Empire Intibucá, hasta incluso la zona de Ciguatepec. Se puede ver todavía el parte de la riqueza de la alfarería. Entonces, la invitación es a que apoyemos lo nuestro, la invitación es a que no andemos negociando, obviamente, demasiado con esta gente que más bien está viviendo una situación muy difícil, ¿verdad? No tiene mucho apoyo de parte del gobierno y lo poco que hacen lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega. Creo que el valor que tiene es un valor justo, ¿verdad? Realmente. Los hombres en su mayoría eran soldados, a veces capturados incluso como esclavos para participar en las batallas de las demás etnias. Por eso les digo, no hay que idealizar demasiado las culturas indígenas, porque claramente los mismos historiadores de la época, esto aparece en la obra Lenca de Honduras en el siglo XVI, a página 69, nos cuenta que realmente había también opresión. Claramente mucha gente era obligada a marchar. Incluso en la historia del Empira, se dice claramente que cuando el Empira manda llamar a la batalla, muchos se le unieron por miedo, ¿verdad? Es decir, no estaban ahí por convicción, por una cuestión idealista, como muchos pretenden hacerlo ver. No, realmente estaban obligados a luchar porque si no eran tenidos por miedo a no ser tenidos por cobardes o traidores, ¿verdad? También, obviamente, si eran considerados traidores, podían llegar a ser, ¿cómo se llama? Los podía llegar a matar, ¿verdad? Por considerarlos más bien enemigos de la causa. Entonces es algo que se pagaba con la muerte, por lo cual muchos por miedo o por máximo respeto o el respeto a las mismas autoridades marchaban en este sentido. Es que esa es la historia humana, así ha sido en todos los pueblos de la tierra. Muchos soldados no marchan porque realmente estén convencidos, ¿verdad?, por la batalla. A veces ni siquiera entienden por qué están peleando y están luchando porque realmente tienen que seguir la regla o el sistema. Entonces hay que tener un poco más de criterio y cordura al poder entender realmente lo que ha sucedido, para no andar siendo partícipes de estas leyendas que pretenden hacer ver al español como un opresivo y al indígena como un siempre oprimido, solo por españoles, como si no fueran también oprimidos por las mismas comunidades indígenas.
Hay un mito interesante que también hay que recordar, es el mito de la dama blanca, de la Comisagual, de la mujer que es llamada tigre que vuela, por ser muy sabia. Se supone que los lencas cuentan una historia, sobre todo en el lado de El Salvador, que dicen que vieron a una doncella, a una dama sabia, poderosa, que convirtió prácticamente la zona en una especie de imperio y que además era tenía una característica muy extraña, que es que su piel era completamente blanca, casi igual que los castellanos. Así que este es el mito de la Comisagual, un poco sintetizado. He tratado de sintetizarlo al máximo para abordar solamente aquellos puntos interesantes. Primer detalle que quiero resaltar de este mito: era una dama blanca, parecida a los castellanos, sabía el arte de la magia y vivía en Quesalcoquín, llamado Serquín, la tierra más fértil de la provincia, donde estaban las piedras de las caras de leones, los ídolos de la cultura lenca. Leones en este sentido se pueden tener los jaguares, o los pumas, o los ¿cómo se llama? Los leopardos, ¿verdad? Le llaman leones en este caso. Por el poder de la piedra, de los tres rostros disformes, vencía batallas y extendió su imperio. Tuvo tres hijos sin estar casada. Otros creen que eran sus hermanos. No conoció ningún varón, es decir, nunca se casó, nunca tuvo, ¿cómo se puede decir? Quedó embarazada por alguien, pero aún así tuvo tres hijos. En su agonía repartió la tierra entre estos tres hijos, les dio buenos consejos y trató y dio buen trato a los vasallos. Incluso después de la muerte, dicen que sacaron la cama de ella o su lecho de muerte, ¿verdad? Mandó que sacaran su cama y de medio de relámpagos se convirtió en un pájaro y se fue volando. Nunca más volvió a aparecer la señora y se fue al cielo, dicen los lencas. Los tres hermanos que quedaron, obviamente, se van a repartir la tierra de Serquín y la gobernaron con buenas costumbres. Fueron valientes y gente guerrera. Pero como la Comisagual era mágica, ¿verdad? Aún después de muerta, aún después de haberse ido, seguía haciendo muchos encantos, ¿verdad? Y así dio a entender a la gente lo que quería como religión. Ese es el famoso mito de la Comisagual. ¿Se imaginan que esto fuera algo real? ¿Verdad? Y uno se preguntaría, ¿cómo fue esto? ¿Verdad? Y de todas maneras puede ser un mito, cualquiera. ¿Verdad? Lo interesante es que hayan encontrado la gran similitud, por lo menos en cuanto a el color de tez de la piel, con el castellano. Las composturas. Y esta idea también de que era sabia, que era poderosa, que dejó en el mando a las personas y que después marchó al cielo. En cuanto a las expresiones religiosas de los lencas, las composturas, les digo que es una de las formas como ellos comúnmente pedían, obviamente, a los dioses. Antiguamente eran los dioses, después con la mezcla cristiana va a ser a Dios mismo, incluso a los santos de la iglesia, a los ángeles de la iglesia, van a pedir que oren, obviamente, a Dios para que sus cosechas sean buenas. Les comentaba lo de las 4 de la tarde, y de que a nivel del occidente de Honduras, en la época de Monseñor Luis Alfonso Santos, se generó el debate de si permitir esto en las comunidades, que la gente de Iglesia Católica participara en las composturas, porque la gente quería compartir esa cultura y por algún momento, por prudencia, Monseñor Luis Alfonso Santos lo detuvo, ¿verdad? No les quería dar ese acceso y permiso para participar en esto por el origen pagano que traía. Sin embargo, luego los sacerdotes le explicaban a Monseñor y le hicieron ver también, con los informes, de que la gente ya no lo hacía basado en el paganismo, sino que ahora habían hasta símbolos cristianos: el uso de las velas, el uso de las cruces, el hecho de que cada ramita significara un santo o un ángel de la iglesia, un ángel del cielo, ¿verdad? Es decir, ya lo habían cristianizado lo suficiente, pues. Entonces, una vez hecho esta situación, me comentaba el padre Jorge Linares de Cotepeque, que es hermano de un ex compañero mío de escuela, de que todavía lo siguen haciendo porque Monseñor al final terminó accediendo a que se siguiera haciendo. Pues hoy en día lo hacen ya con una visión católica, ¿verdad? De presentar una especie de altar decorado con velas, con una jarra, con piedras de moler, con canastitos ahí, ¿verdad? Y obviamente sacrifican dos animalitos para comerlos, gallina y pavo, ¿verdad? Y la sangre que se derrama de la gallina que van a preparar, esa sangre cae en la tierra y para ellos es como una especie de pago, de abono, para pedir espiritualmente que la cosecha sea buena. Entonces, la compostura es una forma de rogar a Dios para que realmente la cosecha les vaya bien. El abono es la sangre de los animales, la gallina de los pavos, ¿verdad? Las caderitas y las chichas también que tienen ahí para celebrar. Comparten la comida en familia, ¿verdad? Se reúnen, andan vestidos, diríamos, elegantemente, como que fuera una misa de domingo, con el respeto que merece Dios. El abono para ellos pues es rezar, encomendar a Dios las buenas cosechas. Colocan somos, estas gallinitas o gallinazas, ¿verdad? Que se dan en los árboles como una planta
según me decía el padre Linares, no es una planta parasitaria, sino que es semiparasitaria, que comúnmente le llamamos gallinitas en Ocotepeque, de donde soy yo, y el nombre técnico es Tillandsia eranthus. Pues estos son los homos que ellos colocan ahí colgaditos, ¿verdad? En las ramadas o en las varitas para poder simbolizar a los diferentes santos que quieran, en este caso, pues pedirles su oración también en el cielo a Dios. Así que se ha convertido en una celebración que viene del paganismo, pero se terminó cristianizando lo suficiente para que ya no sea tan pagano como antes. Bueno, de hecho ya no es pagano, ya es completamente cristiano, podríamos decir hoy en día. Aquí vemos una imagen de un libro de historia que muestra en el año 1965 a Doña Socorro frente al altar de la compostura de la siembra del maíz en Azacualpa, departamento de Intibucá. Cada uno de los campesinos y mujeres que participan en esto, ¿verdad? Se visten de blanco, andan ahí bastante, lo suficientemente bien vestidos, ¿verdad? Bañaditos, andan, aunque andan descalzos por la pobreza de aquel momento, ¿verdad? Andaban descalzos, hoy en día seguramente ya utilizan zapatos o burritos. La cocina de la compostura, preparan un gran cántaro donde meten un guajolote y después preparan la comida para después compartirla en familia. Es un momento prácticamente de oración y además de compartir en familia para pedir al Señor por lo que van a preparar la tierra. Básicamente esa es la cultura lenca hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Alrededor de lo que hemos visto, antes de ver a los Maya Chortí. No le... ¿Todo claro hasta ahora? Sí, todo claro por mi parte. Ok. Hablemos un poquito de los Chortís. Si se fijan, no pretendo hacer exhaustiva la revisión histórica con fechas y todo. Es más bien comprender la riqueza cultural de cada una de estas etnias, lo que legan prácticamente como parte de la vivencia contemporánea incluso, y un poquito más adelante haré una pequeña crítica alrededor de lo que el gobierno tendría que estar haciendo, o los diferentes gobiernos que han pasado tendrían que haber hecho. Ya diré algunos detalles al respecto de esto. Los mayas Chortí se consideran se considera que los mayas Chortí son la etnia más directa con los mayas. Los lencas también tienen obviamente una especie de relación de los mayas, es decir, son una cultura mayense, pero un poquito más lejana, ¿verdad? Los Chortí sí son directos, es decir, son los que están entre Guatemala y Honduras prácticamente conviviendo con su forma de vida, ¿verdad? Ya hoy en día pues están cristianizados tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Evangélica, así que hay culto católico y culto protestante en estos lugares. Sus características son descendientes de los mayas, su lengua se llama chol, de ahí viene la palabra chortí. Al darle muerte a los sacerdotes, los españoles mezclaron su creencia con el catolicismo, así que hoy en día la filosofía religiosa es totalmente cristiana. Su gastronomía se basa en lo que comúnmente consumimos en Occidente, ¿verdad? Quien no ha comido esto, pues no ha tenido infancia, diríamos. El atole, el chilate, el pozol, la chicha, las tortillas, tamales, pescado, venado, cerdo, frutas. Creo que lo único que no he probado de todo eso es el pozol y el venado. De ahí todo lo demás sí lo he probado, ¿verdad? Eh, comúnmente es algo muy característico de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara e Intibucá. Un poquito, no, sobre todo hasta el norte, hasta la parte occidental del Empire, no mucho. 60.000 habitantes hay actualmente, ¿verdad? Diseminados por todos estos departamentos de Copán, Ocotepeque y Cortés, actualmente. Prácticamente son los indígenas contra los cuales van a luchar los españoles, ¿verdad? Desde la zona del Valle de Sula, ¿verdad? Toda la parte del Valle de Naco, toda la parte de Santa Bárbara hasta llegar a Ocotepeque. Básicamente todo ese territorio. Entre todos los caciques que resaltan de esta zona occidental, que descienden obviamente de la cultura maya chortí, está el famoso Copán Calel, ¿verdad? Más adelante les hablaré un poquito de Copán Calel. Los humos otahuacas. Eh, lo primero que tenemos que decir es que la palabra sumos no es adecuada. Para ellos es una ofensa llamarle sumos. Tahuacas es el nombre de la lengua y por tanto Tahuaca es el nombre de la etnia también. Es de origen macrochipcha, ¿verdad? Es decir, vienen de la migración del sur. Se supone que todos los polinesios y melanesios, según se acuerdan de la teoría de la migración de Paul Rivet, llegaron a la zona de quizá entre Perú, Ecuador y Colombia y van a ir subiendo prácticamente hacia el norte hasta llegar al oriente de Honduras. Su lengua es el Tahuaca, ¿verdad? Ubicados en Gracias a Dios y Olancho. Fue uno de los pueblos más grandes para la venida de los españoles. Actualmente solo quedan 1.500 personas según la estadística, ¿verdad? Sumo para ellos, como les digo, es despectivo, significa inferior, por lo cual no les gusta que les llamen así. Hay que irla quitando quizá del lenguaje, de nuestro propio lenguaje.
Se dedican a la pesca, aunque la pesca ha venido diezmando por el mismo problema que han tenido de sequías, producida por la tala de árboles. Les comentaba a los de las 4 de la tarde la misma anécdota, la anécdota que les voy a comentar a ustedes, de que para el gobierno de Pepe Lobo llegó el rey Tahuaca junto con un traductor a la casa presidencial para poder hablar con el presidente y no pedirle, sino exigirle como rey Tahuaca de la zona que quiten a todas las maquinarias y todo lo que están haciendo ahí, porque obviamente se metieron a una biosfera que estaba protegida. De hecho, hay un decreto que ya les voy a mostrar, el decreto de la biosfera Tahuaca-Sañi, ¿verdad? Firmada en el año 99, que es este decreto número 159, 157-99, que se supone es una zona protegida, más de 233.000 hectáreas protegidas de bosque tropical lluvioso, que fue declarado obviamente una zona de reserva. Sin embargo, a pesar de ello, han entrado máquinas, empresas madereras y han acabado prácticamente con las fuentes de agua, que los ríos prácticamente se han ido secando, ya no se puede navegar tranquilamente por alguno de estos lugares, por lo cual les arruinaron el sistema de vida de pesca, ¿verdad? Y claramente tenía todo el deber y todo el derecho el rey Tahuaca de ir a pedirle, a exigirle al gobernante del momento que les tuvieran esta consideración, sobre todo porque claramente son los primeros habitantes de esta tierra, ¿verdad? Deberíamos de tener cierto nivel de respeto y consideración con ellos, porque ellos no van a sobrevivir de lo mismo que quizá el resto de los urbanizados vamos a vivir, ¿verdad? Su forma de vida sigue siendo agrícola, sigue siendo de cacería, sigue siendo de pesca, ¿verdad? Y si se les arruina las fuentes de agua, ¿verdad? Obviamente se les acaba el sistema de vida. Por eso, mujeres como esta señora Berta Cáceres, en paz descanse, anduvo luchando por eso, porque ella entendía realmente que las fuentes de agua es el punto de partida de la vida de los pueblos, ¿verdad? Y aquí no hemos querido entender en este país y respetar este derecho, ¿verdad? Es llevarles prácticamente a la extinción como pueblo, ¿verdad? Y llevarles a la pérdida del sistema de vida que ha mantenido por milenios, ¿verdad? Entonces hay que tener cierta consideración y cuando trabajen para el gobierno y vayan a comunidades rurales y a comunidades indígenas, pues tengan esa compasión, ¿verdad? Con nuestros hermanos indígenas, porque realmente a veces se olvida de que ellos no dependen del mercado que tenemos el resto de ciudadanos, tienen otra forma de vida y hay que cuidarles esa forma de vida. Para más Guatemala, que Guatemala está protegido aún más, ¿verdad? En la biosfera maya, donde todavía pueden vivir de la caza, de la pesca y como comúnmente han vivido. Y hay que decirlo, viven de una manera armoniosa. No andan deforestando, no andan quemando, no andan destruyendo, ¿verdad? Viven de lo mínimo, ¿verdad? Se ocupan un poquito de leña, ocupan un poquito de animales, no andan extinguiendo especies, no que la cacería que ellos realizan es muy equilibrada, muy armoniosa. No es como la que vino a ser, obviamente, el descendiente de español. Los Pech, mal llamados payas. La palabra correcta es Pech. Pech significa gente. En este caso, están ubicados en el departamento de Colón. Comparten cierta similitud con los tahuacas en su forma de vida. Llegaron hace 3.000 años prácticamente a Honduras, viniendo del sur, evidentemente. A los otros indígenas, ellos le llamaban Pechacua, la otra gente. Y a los mestizos le llamaban los Bulá o ladinos, ¿verdad? Es decir, los que están mezclados. Eh, Así se le llama, obviamente, a los descendientes incluso de españoles. En cuanto a la forma de vida, pues muestra a Antonio de Herrera que son un pueblo, ¿verdad?, organizado en sacerdocios, ¿verdad? Eran politeístas, sus dioses eran elaborados en jade, la mayoría con forma de mujer, ya que fueron un sistema matriarcal. La palabra paya, ¿por qué no es correcta? Porque es una palabra española que significa que ignorante, campesino, rudo, es decir, alguien que no pertenece a su raza. Por lo cual ellos, sabiendo el significado, no les gusta que le llamen así. Y no deberíamos de llamarles así, es una palabra despectiva que deberíamos de quitar, por respeto a la dignidad de nuestros hermanos. Los tulupanes o jicaques, también mal llamados así. Jicaques no es una palabra indígena, es una palabra española, ¿verdad? Que significa retraído, huraño, ¿verdad? Alguien antisocial o poco sociable. Entonces, Tolupán sí es correcto porque la lengua de ellos es el tol y por tanto es el nombre de la etnia. Alrededor de 28 familias, 28 tribus, ¿verdad? Que están diseminadas en Honduras. 18.000 habitantes actualmente. Su forma de vida es así, humilde, viven de la leña, lo que comúnmente vive la gente más pobre de este país. Al ver el documental que les quiero recomendar a ustedes también, que todas las clases les he recomendado que lo vean, un documental que hizo HCH llamado Vida Dura, muestran un poco la actual realidad de la etnia Tolupán y muestran la falta de acceso de todo,
no tienen acceso al agua potable, ni a la luz, ni a la energía eléctrica, no tienen acceso ni a la educación. La poca educación que tienen es en escuelas que están mal protegidas. De hecho, la maestra que sale ahí cercana a las etnias presenta imágenes de la escuela prácticamente con goteras, con puertas flojas, que no tienen ni siquiera los libros adecuados, ni pupitres adecuados, porque están prácticamente olvidados por el gobierno. ¿Verdad? Y con respecto al sistema de salud, tampoco tienen clínicas, no tienen ni siquiera un centro de salud cercano. Tienen que ir lejos para poder bajar de la montaña y poder ir a ser atendidos. Incluso en el mismo documental sale una hermanita que ni siquiera ha podido ir al hospital, no la han podido llevar y se le está llenando bueno, desgraciadamente, de gangrena el pie, ¿verdad? No, no ha podido ser curada de una herida que tiene en el pie, una enfermedad que le salió, una gran llaga que tiene, que le tiene el pie inflamado. Trataré de buscar el documental y compartírselos en el grupo de WhatsApp o en el aula virtual para que puedan ver ese documental y vean la realidad de nuestros pueblos olvidados por el gobierno, porque realmente son los pueblos originarios, no se les respetó la tierra, se les segregó, ¿verdad? Y políticamente también están siendo solamente utilizados como excusa para los votos, pero en realidad no se les da el apoyo adecuado. Vale la pena poder ver la manera de vida de ellos. Ellos tratan de cuidar al máximo su cultura, la forma de vestimenta incluso. Ellos utilizan una especie de capa al estilo de los ayates de México, ¿verdad? Que se la colocan por todo el pecho y espalda y se la amarran con el cinto, así como aparece el señor acá. A veces solamente andan incluso solamente esa capa en vez de camisa, ¿verdad? No andan una ropa debajo, a veces solamente la capa de encima, como se podrá ver en la imagen que mostraré a continuación. Disculpen, hay un feedback por ahí. Permítame un segundo. Diego. Diego. Bien, prosiguiendo. Icaque es una palabra despectiva, significa huraño, ¿verdad? Alguien retraído, poco social. Por lo cual también tendríamos que eliminarla de la manera como llamarla. Tolupanes es el nombre correcto y tratemos de hacerlo siempre. Prosiguiendo. Aquí vemos a un maestro, el maestro Aurelio Martínez Sevilla, de la etnia Tolupán, que fue galardonado en la época de Juan Orlando Hernández durante su primer periodo de gobierno. Le dieron un diploma, ¿verdad? Por ser un maestro dedicado, un ejemplar maestro, que a pesar de las carencias de la comunidad Tolupán, se esfuerza por formar no solamente a los niños, ahí pueden ver a adultos incluso, ¿verdad? Que están siendo educados en manejar tanto la lengua Tolupán como la lengua española, la castellana, aún con todas las carencias, ¿verdad? Le dieron un reconocimiento en la casa presidencial, pero como les decía en la clase anterior, pues yo habría preferido mejor que les dieran un buen lugar para educar a los hermanos indígenas, ¿verdad? Que a veces los gobiernos solo para, digamos, maquillar un poquito el apoyo, ¿verdad? Dan ese tipo de reconocimiento, pero eso no es lo que ocupa el pueblo nuestro. Ocupa proyectos sociales directos que ataquen el problema de raíz, que en este caso es la falta de escuelas y buenos pupitres para los futuros miembros de esta nación. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Vamos al aula virtual a colocar la asistencia final. Recuerden que no hay contraseña este día, así que solo coloquen presente y denle guardar. Pasen una excelente tarde y feliz noche. Feliz noche a usted, Lick. Feliz noche, Feliz Lick. noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Dime, Elder, te escucho. Lick, yo había escuchado de una lluvia de peces en Lloro. Yo, ¿A qué se debe ese fenómeno? pues mira, hay diferentes teorías. La teoría más interesante es la de la tromba, que se supone que en algún lugar, quizás en la Oyojoa, hay trompas de aire, ¿verdad? Que levantan grandes cantidades de agua que pueden llevar a peces incluso. Esa es una teoría. La otra teoría es el desbordamiento de ríos, ¿verdad? Que de repente durante tormentas se desborda alguno de los ríos que lleva peces hasta la parte de la ciudad. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos por lo que consta, la gente lo que ha visto en la calle es los peces tirados en la calle. Pero que haya gente testigo ocular de que realmente han caído desde arriba, pues nunca se ha dicho que haya gente que haya grabado algo así, ¿verdad? Solo que obviamente se han encontrado en la calle peces, ¿verdad? Pero tendré que partir. Esa es la serie que he podido escuchar al respecto. La de la Porque trompa no me parece podía. interesante.
que eso sí es posible, que pueda levantar masas de agua en medio de las grandes tormentas y huracanes que después puedan hacer caer obviamente sobre a una larga distancia, ¿verdad? Peces, ¿verdad? Desde el aire. Gracias, Lick, solo eso quería saber. Ok, un gusto.